el desarrollador tiene que construir. Entonces, si yo le mezclo los dos mundos, no digo que esto se haga a propósito, ¿sí? Pero a veces uno es como que parte de este mundo y en algún momento, sin darse cuenta, empieza a dibujar este mundo. Los nombres, cómo se llama cada mundo, le pueden poner que quieran, ¿sí? Normalmente yo a este le digo estático, y a este le digo runtime, o a este le digo módulos, y a este le digo componentes y conectores. Y mismo en UML, uno dice, bueno, entonces esto lo represento con paquetes en UML, y esto lo represento con components en UML, o esto lo represento con components en UML, y esto lo represento con otra cosa. O sea, cuando uno elige la notación es como que tiene que seguir, bueno, si vamos a hacer runtime usamos esta paleta, y si vamos a hacer estático usamos esta paleta. Si uno tiene una paleta para dibujar esto, hay que tratar de no usar la misma paleta para las dos cosas. Pero se entiende, es un problema mental más que nada, ¿sí? No es tanto qué notación usamos. ¿Sí? O los confundí mucho. No, se entiende perfecto. Sí. O sea, lo que uno se tiene que preguntar es, ¿esto que estoy dibujando es el mundo estático o es el mundo runtime? Eso es el punto de partida, y ahí uno puede dibujar lo que quiera en ese mundo. Los patrones que nosotros vimos la clase pasada, salvo el de capas, el de layers, solo existe acá. Si se acuerdan lo que era layers, el de layers existe en esta parte del mundo. ¿Sí? Porque dijimos, los layers es un estilo estático. Ahora, el resto de los estilos, casi todos existen en este mundo. No existen en el código. Es como que dice pipes and filter, o sea, de hecho se ve acá, ¿no? Si yo le dijera que esto es pipes and filter, ni mamado, o sea, ¿cómo te das cuenta? Si ahora, cuando lo ves acá, decís, esto parece pipes and filter, ¿sí? El cliente-servidor, bueno, por algo está acá. Existe en el mundo estático, pero lo vería así. Lo verías como capas, ¿sí? No como cliente-servidor. La gran mayoría de los estilos, que al menos los que vimos, suelen verse mejor en la vista runtime. ¿Sí? De hecho, la pregunta acá podría ser para este ejercicio, el TP3, si ustedes revisan esos 3 dibujos que había dibujados, si son vistas de runtime o son vistas estáticas o de módulos. No me contesten ahora, pero digo, por eso uno diría, estas 3 vistas que me mostraron, ¿son vistas runtime o son vistas estáticas? Es importante la distinción. Después, cómo lo dibujamos es más la técnica, ¿sí? Pero es importante plantearse eso. Y estos dos mundos no se mezclan. ¿Sí? Yo no puedo dibujar este y este, ¿sí? Pinta de estáticas, dice Alfredo. Hay que ver. Sí es cierto que en las vistas estáticas uno no puede ver, o sea, en cada vista uno ve atributos diferentes. Es un poco el otro resultado de esto, ¿sí? Es que si yo hago módulos, solo puedo ver estos atributos. Si yo hago performance, si yo veo runtime, solo puedo ver estos. Cuando digo solo, es lo que es claro ahí. Siempre nosotros razonamos por indirección, ¿no? Miramos una vista, pero imaginamos otra y extrapolamos en otro, ¿sí? Pero uno trata de decir, bueno, pero ¿realmente estás viendo performance en una vista de paquetes? Yo no lo veo. Si yo veo paquetes y veo modificabilidad, se me hace difícil razonar sobre... Sí puedo decir... en el TP3 sí puede ser, Ricardo. O sea, por ahí esas vistas están mal dibujadas, digo, porque había un inciso en el TP3 que decía que había que revisar la documentación, si esa documentación era adecuada, si era confusa. Como le dije, la gente mezcla, todos mezclamos sin darnos cuenta. Puede que a usted le pasen una documentación donde haya algo así, como si fuera un paquetito UML, que se llama, no sé, A, que habla con otro paquetito UML, ¿sí? B, y que después de acá esto vaya a una base de datos, y que después esto vaya, no sé, a un componente ese que tiene el dibujito acá, ¿sí? Y uno así, sin darse cuenta, va mezclando. Es como que partió de una vista más estática, que sería esto y esto, y en algún momento le metió cosas que son runtime, ¿sí? Es como si dibujaras las clases y las instancias en el mismo diagrama, que confuso, ¿sí? Porque son dos mundos que no se tocan.
Bueno, el TP3, después que veamos la documentación, pueden rever si esa documentación es correcta, si está mal. No se debiera mezclar. Estas dos sí se pueden mezclar, como vamos a ver ahora en un rato, en algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Pero es un poco la idea. O sea, esto sería una vista estática, ¿sí? De módulos. Esto, un ejemplo. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, tengo esto, ¿sí? Tengo capas y tengo esto, o tengo esto, ¿sí? Y podría decir, bueno, esto es un paquete. La capa es un grupo de paquetes y esto es la relación de USA. Si este paquete tiene permitido usar estos paquetes, si este paquete tiene permitido usar estos paquetes, y este paquete tiene permitido, y bueno, y este sería mi diagrama. ¿Sí? Lo que quiero decir es, esto va basado en la noción de módulo, o sea, cada caja acá es un módulo, y un módulo es una unidad de código, es un cacho de código. Una clase, varias clases, un paquete, un archivo, pero digo, el módulo, la noción de módulo de arquitectura, un módulo así para acoplamiento y cohesión, es un cacho de código en teoría cohesivo, ¿sí? Que puede ser más que una clase, o pueden ser más que un paquete. O sea, acá. Pero bueno, es una unidad de código, si no, el módulo no corre. Cuando corre se transforma en otra cosa, ¿sí? O sea, el módulo es un pedazo de código que yo puedo mirar. Le puedo medir la complejidad, le puedo medir la cohesión, el acoplamiento. Pero fíjense que eso es algo que nosotros miramos en el código. Digo, el código es algo muerto, ¿sí? Algo que está ahí tirado y que corre. ¿Sí? Hay bastante confusión eso que es un módulo. De nuevo, después llámenlo como quieran, pero uno tiene que saber diferenciarse. Normalmente, igual en la mayoría de las cosas, cuando uno dice módulo, está hablando de algo estático. ¿Sí? Un pedazo de código. O cuando, es como si uno trabajara en contenedores, cuando uno dice la imagen y la instancia del contenedor, es la misma historia. Si una cosa es la imagen del contenedor, cuando vos la quemás, le metés todo y la dejás ahí muerta en algún lado, y otra cosa después cuando la levantás. ¿Sí? Esa es la vista runtime. ¿Sí? Esto es más o menos esa distinción. Por eso es que yo no puedo ver performance, porque la performance es una función del runtime, y si no veo runtime, ¿qué voy a ver de performance? A veces uno puede ver, va a decir, bueno, tengo un método acá que tiene mucho código, lo que hablábamos la otra vuelta, tiene 3 loops, entonces este método se te va a atorar, te va a andar más lento, pero cuando uno hace un profiling para saber cuáles son los métodos que más tiempo de ejecución llevan, es raro que puedas ver eso en el código. Si lo corres, y después que lo corres, te da la estadística de qué método se llevó, cuando uno hace un profiling, qué método se llevó la mayor parte de la ejecución. Y quisiera saber cuál es el método cuello de botella, y lo tenés que correr, ¿sí? Porque si vos mirás el código, por más que tengas un olfatés que el lío puede venir en este método porque mirá la estructura que tiene y todo eso, eso es un problema, o sea, estás olfateando, ¿sí? No sabes exactamente que sea ese el método. Porque no sabes cómo es el runtime, cómo vienen los datos, si las condiciones se cumplen, si entra en el if, si no entra en el if. A veces lo sabes, sí, pero digo, ¿entiendes? El razonamiento es más indirecto. Si yo quiero hablar de modificabilidad, veo estas vistas. ¿Se entiende hasta acá? Preguntas sobre esta vista. Esta es la más fácil o la más intuitiva, por eso antes de pasar a las otras. ¿Sí? En parte porque, como dije, nosotros como ingenieros normalmente estamos educados en la modificabilidad y en el código, entonces muchos venimos desde esa extracción, entonces esta parte, todo lo que es modificabilidad, acoplamiento, cohesión, lo entendemos, ¿sí? Porque nuestra formación la formación de objetos te lleva mucho a pensar en esto, ¿sí? Las capas, fíjense entonces que es un agrupamiento conceptual de cachos de código, que creemos que pertenecen a la misma capa. Y no más que eso. Bien, entonces, ¿qué sería una vista dinámica? ¿Sí? Yo podría decir que una vista dinámica son cosas así. Ahora, lo que tengo corriendo acá, fíjense que ya no es el módulo, es como la versión runtime de eso. ¿Sí? Por ejemplo, esto podría ser algo con microservicios, ¿sí? Que tengo el controlador o la API, tengo un servicio de ventas que va a una base de datos, tengo estos dos servicios que hablan con estos dos servicios, este tiene otra base de datos. Acá mi semántica es que cada caja acá es algo que está corriendo.
¿sí? Por eso, o sea, son procesos. O sea, cada uno de estos bichos lo pueden ver como un procesito o un demonio que está corriendo. Si yo le pudiera sacar una radiografía a lo que está corriendo, vería esto. ¿Sí? Y acá fíjense que las flechas son, o sea, estos son accesos JDBC, o sea, accesos a bases de datos, y estos son invocaciones. Bueno, acá dice Apache Thrift, pero podría ser con REST. ¿Sí? Thrift es un protocolo para comunicar estos bichos. ¿Sí? Pero son protocolos, y acá las flechas, la diferencia sutil de las flechas es que acá las flechas son este usa este, o sea, son como dependencias de compilación si esto fuera Java. Este usa este método, entonces si yo compilo este y este no está, entonces este no compila. O sea, acá la flecha es básicamente, si el lenguaje es tipado, quién necesita de quién para correr. O sea, es usa, es la relación. Esto acá son protocolos de comunicación, ¿sí? Esto es con REST, esto es con JDBC, esto es con eventos, ¿sí? Es lo que se llama conectores. A esta flecha se le suele llamar conectores. Y esto sería la vista. Y acá fíjense que también hay agrupamientos, pero la sutileza es que a estos normalmente no se le llama layers, se le llama tiers. ¿Qué? Lo mismo, pero el tier es el equivalente al layer, pero en runtime. ¿Sí? Es como si yo pudiera meter los objetos que están corriendo, los procesos que están corriendo en una bolsa y decir esto es el tier. ¿Sí? Cuando es la vista estática se le suele llamar layers, ¿sí? Son bolsas de módulos, y cuando está en runtime, el tier es una bolsa de procesos, ¿sí? O de cosas que están corriendo. Que de nuevo es conceptual, ¿sí? Cuando yo digo todas las bases pertenecen al data tier, es algo conceptual que yo hice, ¿sí? El tier como cosa no existe en la realidad, es como un agrupamiento conceptual que yo hago. Un clustering de las cosas. Esto podría ser otra forma de ver, otro tipo de cosas, ¿sí? Podría haber un balanceador. Acá es donde puedo ver, por ejemplo, si tengo múltiples instancias, podría tener un balanceador, si tengo replicaciones, podría ver las replicaciones, ¿sí? O sea, acá empiezo a ver un montón de cosas que en el mundo estático no existen, ¿sí? El balanceador, ¿qué vería yo del balanceador en el mundo estático? Si yo tengo un balanceador en el mundo estático, ¿qué vería? Como mucho el código del balanceador, ¿no? O la biblioteca que hace el balanceo, ¿sí? Si trabajo con Nginx, diría, acá tenés la biblioteca, ¿sí? Pero no vería el balanceador realmente, porque en el mundo estático el balanceador es un cacho de código que hace el balanceo y nada más, sino no es algo así, ¿sí? No es la instancia y todas las instancias que tengo atrás para balancear. Esta es otra vista, ¿sí? Acá hay algunas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía, o sea, si bien yo puedo graficar, esto lo que hace es, todos estos entran ahí y este servicio está replicado. Entonces, esto es como con microservicios. Yo quiero decir que todos los servicios se pueden autoescalar y que son stateless, o sea, que no mantienen estado. Bueno, dibujar eso suele ser difícil, ¿sí? Por eso a veces, eso es una decisión, pero es más fácil poner una notita que dibujar eso, ¿sí? O acá que el load balancer le está mandando un ping a cada instancia o sea, que está atrás del balanceador para saber si está viva o muerta. Y bueno, yo podría dibujar el ping como una liñita punteada y decir que eso es un ping, pero por ahí algunas cosas es más fácil a veces poner una nota. Con esto no estoy diciendo que uno llene de notas el diagrama, porque después tenés más notas que dibujo, pero algunas cosas a veces más que dibujarlas es más fácil, bueno, ponerle alguna nota. Estos son decisiones, ¿sí? Esto es una decisión. Esta es otra decisión. De hecho, esto es una táctica, ¿sí? Que el balanceador le mande un ping a cada servicio y el servicio le manda un eco para saber si está vivo o muerto, eso es una táctica. El balanceador también es una táctica, o sea, poner un balanceador de carga también es una táctica, ¿sí? Fíjense que acá hay dos tácticas, una está dibujada y la otra está escrita en una nota, ¿sí? A veces la nota, bueno, como en UML, ¿sí? Yo la podría adjuntar a alguna cajita.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O dudas? Sí. Bien. Por ahí esto es obvio, sí, el tema. Solo es para poner así los puntos sobre las IES o blanco sobre negro, sí, de que cómo uno dibuja estas cosas. Y después está lo que es la vista de despliegue. ¿Qué es la vista de despliegue? Lo que hace es decir, bueno, en vez de, como les decía, esto está corriendo en el éter, lo que yo hago es decir, bueno, dibujar las unidades de despliegue. Si estuviéramos trabajando. Ahí voy, Pablo, un segundo. Sí, pero es así. O sea, la vista de despliegue lo que dice es, bueno, puedo ver dónde corre cada cosa, puedo ver los servidores donde corro, o los nodos donde corre, o los containers donde corre, sí, porque entonces, lo que hace es enmarcar esto, hacerle como una decoración y decir, mira, esto corre, si esto fueran microservicios, capaz que esto corre en un Docker, capaz que esto corre en otro Docker, capaz que esto corre en otro Docker, esto en otro Docker, y esto en otro Docker, y esto todo en la nube, no sé, o sea, le hace como una decoración a esto para dar a entender la información de despliegue. Por eso estas dos vistas se llevan bien, la de runtime y la de despliegue se llevan bien, porque en realidad una es la otra con más decoraciones, ¿sí? A veces se separa para que no se ponga muy compleja, ¿sí? Pero digo, la de despliegue es, esto es runtime, y cada cubo de estos es un nodo de despliegue con alguna connotación de hardware. Para nosotros, así, informáticos, el hardware a veces es bueno, y si es un Docker virtual, bueno, no importa exactamente si es hardware físico o no, pero si vos querés ver unidades de despliegue. Es como si yo tuviera un cliente, un servidor y una base de datos, y vos decís, bueno, esto es cómo ejecuta en tiempo de ejecución, ¿sí? Ahora, ¿cómo está desplegado? Vos decís, bueno, mira, hay muchos clientes que están en un lado, hay un servidor que está en otra máquina y hay una base de datos que está en otra máquina. Esto me aporta información porque a veces la base de datos está en la misma máquina que el servidor y a veces está en otra máquina. Entonces, el despliegue me aporta esa info adicional. Básicamente, cómo está desplegado sobre la infraestructura. A veces eso no es estrictamente necesario. A veces uno ve el dibujo sin saber cómo está desplegado y a veces sí quiere ver cómo está desplegado. Depende de lo que estemos mirando. Hoy, como les decía, con Docker y eso, bueno, se ve eso, sí. ¿Qué vive en cada Docker? Pero ustedes sabrán, los que conocen algo de Docker, que yo puedo meter todo en un único Docker, puedo meter un pedacito en cada Docker y después levantar todo, no sé, en Kubernetes. O sea, el despliegue es móvil, es una decisión. O sea, dada todas las partes del runtime, después yo tengo que decidir cómo lo voy a empaquetar y eso es una decisión de despliegue. Volviendo un poco a la pregunta de Pablo, o sea, sí, o sea, cada vista se usa para ver atributos de calidad distintos, o para ver cosas distintas, o para analizar cosas distintas, para mostrar cosas distintas. Puede ser para discutir cosas distintas, si nosotros ahora estamos ahí justo en un proyecto, si bueno, hagamos una vista porque no nos ponemos de acuerdo para ver si estamos diciendo lo mismo y si, bueno, cada uno ve una solución un poquito distinta como para discutir. O sea, la documentación no suele ser también eso, solo a veces un elemento de discusión. Pero si no, si cuando yo digo runtime, el otro dice estático, cuando tú dices estático, el otro dice runtime, no nos vamos a poner de acuerdo. O para que lo consuma un stakeholder, que será un tercero. ¿Sí? Cuando lo consumo en tercero, bueno, no solo hay que ver qué vistas se usan, sino el grado de detalle, que es algo que no estamos hablando acá. O sea, acá estamos diciendo las vistas que se pueden usar, ¿se entiende? Pero no estamos hablando del grado de detalle, o sea, con qué detalle voy a dar esas vistas. Eso es un tema secundario de la presentación, ¿sí? ¿Era eso, Pablo? O... Sí, sí. Bien. Entonces, en teoría, con estos tres tipos de vistas uno podría documentar cualquier cosa. O sea, si bien en la teoría de arquitectura hay más vistas, uno diría, mira, yo necesito entonces tener una vista estática, si es que la modificabilidad es importante, si es que estoy hablando de modificabilidad, si estoy hablando más de performance, de disponibilidad, de seguridad, me interesa más una vista de runtime.
Y si el despliegue es relevante, hago una vista de despliegue. O sea, no quiero simplificar, pero medio que con eso me debiera arreglar. Sí, hay otras vistas, no sé, acá les muestro otra. Esta llama asignación de trabajo, o sea, que estos son módulos y esto es gente, ¿sí? Entonces, esto es como un análogo, así como esta muestra runtime sobre hardware, esta muestra módulos sobre gente, ¿sí? Es un tipo de vista de llama de asignación, o sea, cuando vos laburás en un proyecto, los equipos son dueños de pedazos de módulos o de módulos enteros, entonces es como si estuvieras mapeando módulos a gente, y a veces, bueno, uno podría ver cosas así. Capaz que no necesitas una vista para esto, capaz que esto es una matriz o algún tipo de tabla. Hoy por hoy con los microservicios, como cada equipo es dueño de módulos, de microservicios que son módulos, no pasa mucho que hay mucha gente cruzada, pero bueno, una forma de ver qué persona toca cada módulo. A veces sirve a ver qué equipo toca cada subsistema. Yo muy pocas veces he visto esta vista, sí existe también, se parece que hay otras, pero normalmente esto se sabe o está en alguna planilla Excel y eso es todo. Sirve a veces también cuando hay más de un equipo, cuando hay proveedores, cuando los proveedores tocan ciertos módulos y vos tocas otros y ellos no pueden tocar los tuyos y vos no podés tocar los de ellos, o sea, como que está separado así el ownership de la base de código. O sea, ellos tocan los suyos y te ponen un API, y vos tocas los tuyos y consumís ese API, y pueden negociar el API, pero no te podés meter en la base de código de ellos, ni ellos se pueden meter en la tuya. Eso a veces pasa. Esto es como una extensión de la vista de módulos. Todo esto es estructura. ¿Sí? Todo lo que vimos ahora, sea runtime, es estructura. O sea, ¿por qué estructura? Porque no, me muestra fotos. Es como un snapshot. Así está en el código, así corre, así está desplegado. Pero fíjense que no me muestra comportamiento estrictamente. Uno puede inferir que esto seguramente ejecute así. O que este ejecute así. Pero no lo muestra, o sí, o muestra todas las ejecuciones posibles. Esto no muestra los caminitos de ejecución. ¿Se ve eso? O sea, si yo me abstraigo de las flechas violetas, no me muestra, o sea, yo puedo inferir cómo serían porque yo puedo leer el diagrama, pero no muestra estrictamente cómo ejecuta. Por eso se dice que es estructural, me muestra la estructura, como el grafo. ¿Se ve ese punto? Bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber el caminito? ¿Sí? Acá los caminitos son bastante obvios, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero saber algunos caminos importantes? ¿Cómo ejecuta esto? O sea, ¿cuál es la traza de cómo va ejecutando? A eso se le llama comportamiento, ¿sí? Cuando uno dice, mostrame el comportamiento de la arquitectura, no es ninguno de estos diagramas que mostré recién, ¿sí? De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando yo les conté el TP3 y les tenía que contar cómo funcionaba, tuve que dibujar arriba los diagramas, ¿sí? Porque ninguno de esos diagramas muestra directamente o explícitamente cómo anda, especialmente la opción 2 y 3. No, eso de que hay un proceso que hace un barrido y cada 10 minutos y el otro lee eso que sería el comportamiento, no está dibujado en los diagramas. Yo se los tuve que contar arriba de eso. Obviamente con el diagrama puedo hacer esto, ¿no? Puedo marcarle los caminitos acá arriba, pero no está. Ahora, si yo lo quisiera documentar explícitamente, ahí viene lo que se llama comportamiento. Y acá, bueno, hay distintas técnicas. Probablemente la más común sean los diagramas de secuencia. Porque es intuitiva, o sea, es como un diagrama de secuencias, pero contado a nivel, en vez de contado a nivel de objetos, contado a nivel de arquitectura. O sea, las cajas estas, en vez de ser objetos, son runtime y vos vas mostrando cómo va ejecutando. O sea, mostrás trazas. Se pueden usar diagramas de estado, ¿sí? Tipo máquinas de estado. Lo más común en arquitectura suelen ser diagramas de secuencia. ¿Cuál es la diferencia
entre usar una máquina de estado y usar un diagrama de secuencia. A nivel, no sé, ¿para qué se usa uno y para qué se usa el otro? ¿O qué muestra uno y qué muestra el otro? El diagrama de secuencia es la parte dinámica, digamos, cómo se van conectando la clase mediante mensajes. Sí, bueno, o sea, pero el de estado también muestra un poco también comportamiento. Podría mostrar mensajes también. Pero ¿por qué uno vio, probablemente todos hemos visto el de estado en algún lado, pero ¿por qué uno usa muy poco el diagrama de estados? O capaz que usted lo usa. Para sistemas en tiempo real. Sí, tiempo real, ¿qué otra Estado, cosa? estímulo, digamos, cambios de estado. Sí. Y el de secuencia no, muestra los distintos mensajes que se intercambian entre los objetos. Sí, ¿qué más? ¿Qué tiene de bueno uno, qué tiene de malo uno, qué tiene de malo el otro, qué tiene de bueno el otro? En la práctica. Lo que quiero saber es por qué uno prefiere los de secuencia y no usa tanto los de estado. Si bien están ahí disponibles. Sí, alguien iba a hablar. El de secuencia, porque, a ver, básicamente en la línea, digamos, cronológica me va mostrando cómo se va comunicando los objetos con mensajes. Y en el de estado es un poquito más confuso esa línea de secuencia, digamos. En mi Sí, caso, sí. sí, una es esa, una tiene la componente temporal del de secuencia, no está en el otro. También, cuando yo documento el de estados, Uno está más en subconjuntos o más separados, digamos, puede fraccionar los diagramas de secuencia y en el de estados están más juntos, todos los estados no están segmentados, digamos. va un poco ahí, Selva, ¿no? O sea, el de estados tiene que ser completo, me tiene que Claro. mostrar los comportamientos buenos y todos los malos en el mismo diagrama, porque yo necesito analizar correctitud o ese tipo de cosas. Y bueno, es como que cuando uno hace una máquina de estados, muestra los comportamientos que me llevan al estados de exitosos y los que me llevan a estados de error. Y unos impactan en los otros, o sea que modifican los estados de los otros, se necesita todo. Sí, y la otra es que se rompe muy fácil, o sea, a usted le cambian dos pavadas en los requerimientos y hay que hacer de nuevo el diagrama de estados. No sé si se acuerdan que es bastante común cuando a alguien le enseñan a hacer el de estados que cuando te dice, me equivoqué, no, lo arreglo y ya te lo hago. Viste que arreglar un diagrama de estados normalmente lo embarrás más, o sea, hay que hacerlo de nuevo si cambia mucho, porque las secuencias de estados de transición están tan calculadas que si vos le agregás dos o tres, a veces es un parche, pero es difícil parchar un diagrama de estados, porque tiene todos los comportamientos buenos y malos en el mismo diagrama. Y entonces, si yo tengo que hacer un sistema muy grande, cognitivamente se me escapa, ¿no? O sea, por eso cuando uno ve las máquinas de estado, normalmente son pocos estados, son sistemas, al menos para que los entienda un humano, son chicos, porque yo no puedo modelar todo el sistema con máquinas de estado porque no termino más. Se puede eventualmente, pero digo, es bastante doloroso, bastante esfuerzo para modelar eso. Tal cual, ¿sí? Es como dice ahí Nicolás. ¿Y por qué uno prefiere el de secuencia? ¿El de secuencia me muestra todos los estados posibles y todos los caminos posibles? No, ya viene en función de mis requerimientos, mis casos de uso, o sea, hubo una construcción previa que me fue llevando a llegar a ese diagrama de secuencia, ¿no? Sí, pero los de secuencia son incompletos. Yo no estoy diciendo, estos son todos los comportamientos. Te digo... Pueden agregar cosas en función a los requerimientos que aparezcan. Claro, pero normalmente yo no puedo documentar todos los caminos, los felices y los no felices. Normalmente yo elijo este que es importante, este que es el feliz, este es la excepción, pero digo, a diferencia del de estado, nunca es completo. Vos no modelás el de secuencia o no modelás todas las posibles secuencias, porque no salís más. Sí, entonces es como más orientado a traza, cada traza es parcial,
pero no, vos decís, pero hay otros comportamientos. Sí, más vale que hay otros. Sí, yo te mostré 2 o 3 trazas. O sea, si yo quisiera usarlo como algo para programar, decís, no, mira, guíate por las trazas que hay, pero va a haber otras trazas que no están ahí, que por ahí son problemáticas y no se nos ocurrió mostrarlas. O sea, hay más, solo que no la estamos mostrando. ¿Sí? A veces, entonces un lenguaje típicamente incompleto, y por eso yo puedo unir 1000 cajas. ¿Vieron los de secuencia? No digo 1000, pero tenés, no sé, 30 cajas y haces un diagrama así, porque como es una traza, si vos quisieras hacer eso en estado, te explota la tela de edición. ¿Sí? O la capacidad humana de entender eso. Por eso, mayormente en arquitectura, si bien se puede usar esto en ciertos sistemas, así como decían, más críticos o en scopes más acotados, normalmente lo que uno muestra es traza. Es decir, mira, hay un comportamiento interesante por acá, hay otro por acá, pero no estoy clamando que están todos los comportamientos. O sea, te puedo mostrar trazas. Y capaz que con esas trazas vos te das una idea. Bueno, esa es la idea, ¿sí? No hay mucho. Por eso normalmente el comportamiento, si uno lo va a mostrar, si el comportamiento es obvio, o sea, capaz que, por eso decía, si el comportamiento es este que está acá, capaz que ni siquiera hacen. Yo siempre en la documentación trato de ser lo más económico posible. O sea, si los comportamientos se infieren acá, capaz que está. Ahora, si entra para acá, va para allá, y bueno, capaz que a veces un diagrama de secuencia aclara. Si el diagrama de secuencia simplemente me muestra lo mismo que otro diagrama, no lo hago. ¿Sí? Pero lo que sí es importante es que esto es comportamiento, esto no es estructura. Porque me muestra eso. Pedazos de trazas de comportamiento. Y otra cosa que uno suele documentar, creo que esto ya lo había mencionado, es qué hace cada caja. ¿Sí? Normalmente cada una de las vistas estas de asignación de las estructuras viene en la documentación o en algunas documentaciones te dicen, bueno, ya es el dibujo, ¿y qué más te cuento? Uno pregunta eso, ¿no? Que quiere documentar siempre lo mínimo posible. Y bueno, una buena regla, una buena heurística es, de cada caja, contame 3 líneas. ¿Qué hace? Lo que se llama las responsabilidades de cada módulo, de cada componente, ¿sí? Que suele ser una heurística que funciona, ¿sí? Porque uno a veces dice, ya es el dibujo, y bueno, normalmente si uno toma, por ejemplo, este diagrama, toma cada elemento y pone su responsabilidad, probablemente con eso ya está bien. Porque ya la persona que lee esto, si tiene alguna duda, viene acá y ya está. Este diagrama que estoy mostrando acá, ¿qué les parece? ¿Es estático o dinámico? ¿O estático o runtime? Votamos. Estático dice Alfredo, estático dice Paulo. ¿Por qué? Dinámico dice Ricardo. ¿Por qué? Cualquiera de las dos. Dice Ricardo, alguno que dice estático, ¿por qué estático? Sí, a ver, no, estructuras detallan todos, o sea, hay estructuras estáticas y estructuras dinámicas. Por eso digo, si es porque describe estructuras no es comportamiento, o sea, está claro que esto no es comportamiento. Ahora, dentro de las estructuras yo tengo, solo por ahí no fui claro, ¿sí? O sea, en las estructuras tengo estructuras estáticas y estructuras dinámicas, ¿sí? Tengo de los dos sabores, ¿sí? Entonces, esta claramente es una estructura, no es un comportamiento. O sea, dinámico no es comportamiento. Comportamiento es comportamiento, punto. ¿Sí? ¿Qué normalmente pasa en lo dinámico? ¿Sí? Pero es comportamiento. ¿Sí? Ahora, dentro de las estructuras tengo sabor estático, más tipo módulos, o sabor dinámico, más tipo runtime, tipo componentes y conectores. Entonces, la pregunta es si esta estructura es una estructura estática o es una estructura dinámica, la que se está intentando mostrar en este dibujito de por acá.
¿Qué es una estructura? Es una estructura. Es una estructura dinámica, son componentes y conectores. Por algunas pistas que ustedes dijeron, sí. Una es, por ejemplo, esta, que las flechas son más que nada protocolos de escritura o de lectura, o sea, cosas que se ven en el runtime. El hecho que haya bases de datos también suele sugerir que esto es runtime. Acá también dice que es dinámico, ¿sí? O sea, estos no son módulos, ¿sí? Porque si fueran módulos, la única relación posible en módulos es USA. O accede a bibliotecas, cosas así, sí, pero cosas estáticas. Tiene muchos detalles de implementación, digamos. Bueno, eso no importa, ¿sí? Porque el detalle es un eje ortogonal, ¿sí? Sí, porque yo puedo tener en una estática también mucho detalle de implementación. Si yo meto todas las bibliotecas y todo, es lo mismo, ¿sí? El detalle no nos importa, ¿sí? Lo que nos importa acá es eso, si estoy bien, si esto es cómo ejecuta el sistema, pero no un comportamiento. Esta es una estructura de runtime, de cómo está qué partes hay si yo pudiera sacar una foto o rayos X de cuando está corriendo, qué vería, o si es más que nada una estructura de código. Esto no parece ser una estructura de código, pero o sea, si yo le saco las bases de datos y a las flechas las hago todas flechas, bueno, ahí capaz que sí, que es un poco más confuso. ¿Sí? No es obvio igual cuando a uno le tiran un diagrama por la cabeza si el que te lo dio te está mostrando estático o dinámico. Por eso termina siendo algo un poco con la leyenda de lo que pone, un poco por los símbolos que usa y un poco porque te dice, esta es una vista dinámica y esta es una vista estática. ¿Sí? Los que lo vieron estático, o sea, lo que quiero decir es que esto no es, me lo dibujaste y yo ya me doy cuenta qué es, ¿sí? O sea, pero bueno, están los dos sabores, ¿sí? Esta pareciera ser más dinámica, como una vista dinámica, una estructura dinámica. Sí, no sé, sí, no sé si no es tan obvio, o sea, lo que quiero decir es que no es obvio, ¿sí? Vos, Nicolás, no leíste dinámico. No leíste esta parte. O no entendí, sí. Dinámico a veces se le dice runtime también, ¿sí? Es una estructura runtime, ¿sí? Que es más. O en tiempo de ejecución, ¿sí? Es como la foto del tiempo, de cómo está ejecutando esto. Estos son como procesos. En algunos estilos esto es simple, ¿no? Se están hablando de microservicios, cada microservicio es un procesito y vos ves ahí lo que estaría ejecutando, estás hablando de otras cosas. Esto no me va a decir normalmente si es dinámico o no, porque esto nada más te dice qué hace cada cosa, ¿sí? Esto no te va a decir si es dinámico o estático, porque es como una guía de saber qué hace cada una de estas cajitas. ¿Preguntas, comentarios? Hay confusión entre estático y dinámico, por eso lo digo tantas veces y lo remarco, ¿sí? Porque nosotros mismos nos confundimos a veces cuál querés decir, como que lo tenés que volver a pensar. La distinción es importante porque esos dos, el mundo estático y el dinámico no existen al mismo tiempo, ¿sí? Son cosas distintas, son animales distintos, ¿sí? Bien. Entonces, este es un poco el toolkit que uno usaría para documentar. Que obviamente yo todo esto lo puedo contar en UML, ¿sí? Puedo usar acá el componente de UML que tiene ese chirimbolito ahí arriba. Para estos, bueno, algunos están en UML. Esto lo puedo decir en UML con los paquetes. O sea, yo puedo usar UMLizar más o menos esto dependiendo cómo me la sienta dibujando, ¿sí? No es estrictamente a mano alzada, ¿sí? Si uno no usa UML, normalmente hay que poner alguna leyenda o algo que diga qué es cada cosa, ¿sí? O puede usar UML. UML para la parte estática anda bastante bien, porque como es orientado a objetos, como viene así la herencia de la orientación a objetos, hace que, no sé, que los paquetes, las clases y eso ya esté en los toolkits y no
y esté bien. El siguiente paso es cómo meto todo esto, o sea, esas son las técnicas, cómo lo meto todo esto en documentación. O sea, cómo hago un documento o cómo documento un proyecto en base a estas vistas y a estas cosas que mostré. Y acá sí depende un poco qué pongo, qué detalle, quién lo va a leer, para qué se necesita. O sea, todo lo que es, ya no es hacer los diagramas, sino es, bueno, cómo lo unifico en algún tipo de documentación. Y esto depende de muchos factores, o sea, no hay una única forma de documentar. Y tiene que ver con algunos, bueno, este es un tipo de ejes para mirarlo, o sea, qué tan fácil es de compartir, qué tan difícil es de compartir, qué tan difícil de cambiar, qué tan fácil de cambiar. O sea, con documentación nosotros vamos a tener eso, o sea, para que sea un documento vivo, qué tan fácil es de cambiar. Porque cuando uno hace un documento Word gigante con un montón de cosas, cambiar eso después suele ser difícil, ¿sí? Si la documentación se te pone vieja, te dicen, dame el documento de arquitectura. Ah, ese es del año pasado, no sé si está bien actualizado o no, es lo que había en ese momento, ¿sí? Entonces, y la parte de cómo compartir tiene que ver es a quién se lo vamos a compartir, ¿sí? O sea, esto es documentación interna para el equipo, o para gente tecla, o para gente con background de desarrollador, o similar, ¿sí? O es documentación para otro tipo de stakeholders, tipo clientes, project manager, bueno, gente del negocio que puede entender de software, puede haber desarrollado en algún momento, pero está muy ocupado con muchas cosas como para andar leyendo cosas que por ahí en un equipo de desarrollo son más entendibles. Entonces hay como distintas estrategias, ¿sí? La tribal probablemente sea la más liviana, o sea, es lo que hace Michael Killing, pero otros autores también plantean como que esto es un continuo que vos podés documentar así en forma tribal, sería así, el tipo la tradición oral, ¿no? El abuelo me contó que anoté 2 o 3 pavadas, pero si me querés preguntar, fulano sabe, yo sé, o preguntarle a tal, o sea, tribal sería eso, así como con tradición oral, con un poquito de escritura, pero la mayor parte del conocimiento se transmite así por trabajar todos en el mismo equipo y vernos todos los días y saber a quién le tengo que preguntar en el Slack o en el Teams o en el que sea. Y esa es una forma válida, ¿sí? La comunal es igual que la tribal, solo que es cuando los equipos son más grandes, ¿sí? Entonces ya la tribal no te sirve porque tenés más equipos, tenés proveedores, estamos nosotros, o sea, se agranda un poquito. Y la formal sería más que nada algo que tiene que ver con alguien externo que nos pide la documentación, ¿sí? Que podría ser el contrato. O sea, cuando ganamos esta licitación, había un entregable al final del proyecto que decía documento de arquitectura. Y eso después lo va a mirar a alguien y lo va a revisar o se lo va a pasar a alguien. Bueno, eso ya probablemente el tribal no me sirva, si ahora vamos a ver qué es, y necesite algo un poco más formal. Y bueno, también me puedo pasar de rosca, así que sería este punto. Si la idea es no llegar a este punto. Entonces vamos a ver distintos métodos o distintas formas de hacer esto. O sea, obviamente el tribal es el más informal. Ahí vamos a ver lo que se llama ADRs, que son Architecture Decision Records, que es escribir cada decisión en un archivito o ir llevando todos los archivitos esos en el Git. Básicamente es eso. Este que todos hemos hecho, sacarle una foto del pizarrón y dejarla en algún lado, ¿sí? Bueno, ahí nos quedó, pegarla en la minuta, o sea, poner la minuta y poner la foto y eso sería tribal. Es algo que nos permite evocar la discusión, pero obviamente no dice todo lo que hay que saber, ¿sí? Yo leo eso y con eso en mi cabeza se evocan otras cosas que todos sabemos, entonces no hace falta, ¿sí? No sé, probablemente todos hayamos estado en algún contexto de eso, ¿sí? Que con 2 minutas y un dibujo más o menos reconstruimos la arquitectura. Hay otros, o sea, esto sería, en este nivel es lo que se llama el SAD, o el Software Architecture Document, que por ahí han escuchado el acrónimo, ¿sí? ¿Me suena ese SAD? ¿No? Es un mal nombre igual, ¿no? Porque SAD es SAD, ¿sí? Pero es la sigla que se les suele o se les solía dar en los 2000, el 90,
al documento de arquitectura y que todavía permanece como sigla. Así como SRS es el que se usa para la especificación de requerimientos, Software Requirements Specification. ¿Le suena a SRS? ISO 830. Claro, sí, o esto viene de RUP y todas Sí, esas cosas. viene de... Sí, es esa época, sí, pero en muchos lados se usa pasame el SRS, no me pasaron bien el SRS, el primer entregable es el SRS, sí, que es básicamente el documento como Dios manda, bien así circunscripto con todo lo que hay que hacer de requerimiento, especialmente si son licitaciones, o eso suele venir eso, ¿sí? O uno le dan la licitación y lo tiene que refinar y generar ¿no? El SRS. El equivalente del SRS en diseño es el SAD, ¿sí? Que ese es el software arquitectónico, que es un documento que te cuenta con pelos y señales toda la arquitectura, desde los niveles más abstractos hasta el diseño intermedio. No te va a contar el código o mucho detalle, pero no es solo el overview, o sea, es como un diseño intermedio, o sea, se mete un poco en los paquetes y en ciertas cosas. A eso en la jerga se le llama SAD, todavía se usa el nombre, ¿sí? Viene, como decía, ahí se lo ha heredado del estándar ese, de RUP y de alguna cosa, pero aún en gente que es post-RUP, no yo, sí, yo traía a caballo, si no, no me voy a hacer el desentendido y decir no sé lo que es RUP, pero digo, aún en gente, en la jerga de la comunidad se usa, ¿sí? Pásame el SAT, ¿dónde está el SAT? Tengo este SAT que está viejo, ¿sí? Eso sería este nivel. No sé, por ahí los más jóvenes nunca escucharon del SAT. Por no decir el documento de arquitectura. Entonces, yo a veces necesito hacer pero obviamente, si pudiera, me trataría de mantener en estos niveles, ¿sí? Entre este y este. Casi todo lo que es agilidad y eso también, o sea, trata de mantenerse en estos niveles, como de documentar lo esencial o documentar lo importante, documentar lo mínimo posible. Ahí estaban, sí. Vosotros hay como otros formalismos para hacer esto, que son como evoluciones de esto, y si no tenés ahí el SAD. ¿Sí? Bien. Entonces, en principio, hay otro, si ustedes tienen otra forma de documentar, también puede ser, ¿sí? Pero en principio, entonces, nos vamos a manejar con estos tres niveles, ¿sí? Lo que es un SAD, lo que son ADRs y lo que son haikus. Haiku, el nombre ahora lo explico, ¿sí? Cuando lleguemos. Es como una documentación como en fichas y después vos juntás todas las fichas. Haiku viene por el nombre de una poesía japonesa así minimalista, o un tipo de poesía japonesa. Es una especie de soneto japonés. Pero por eso esto sí. Bueno, con japonés se escribe, no sé si de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Sí, ahora voy a mostrar, Pablo, algunos. Pero es como una poesía japonesa minimalista y evocativa. Porque acá está, eso quiero plantar el trade-off. Si yo hago el SAD, no evoco nada, está todo ahí. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ser bien comprensivo. ¿Cuál es la única forma de achicar documentación? No sé, al menos la que yo conozco, y empezar a evocar. Evocar que es, yo digo cliente-servidor, pero no digo lo que es, porque sé que todos saben. ¿Sí? O digo en el contexto de este sistema corporativo Pepito, y no explico todo ese contexto porque asumo que todos saben. O sea, la solución para achicar documentación es asumir que el contexto la gente la tiene en la cabeza, entonces uso mucha sigla, mucha jerga, la evocación no sería una evocación poética, sino una evocación así técnica. Es decir, mira, no hay que decir todo esto porque toda esta gente lo sabe. O sea, con tirar 4 palabras, 5 siglas y un par de patrones, la gente lo agarra. ¿Sí? Esa es la forma de achicar documentación. Si vos no podés asumir eso, bueno, te vas para el otro lado. Tenés que empezar a explicar todo lo que decís y todos los contextos y todo. Y bueno, ahí como se dice en algunos casos, se le pone grasa a la documentación. ¿Sí? Es como que parecen capas de grasa para explicar todo ese tipo de cosas. Siempre que uno documenta va a estar tironeado por 3 a fuerzas. ¿Puedo asumir que la gente ya sabe esto? Entonces no lo cuento. Sí, eso achica. Puedo asumir que el que lee no sabe bien esto, lo explico, eso agranda. ¿Sí? El SAD normalmente tiene que ser algo tirando a comprensivo, así que te cuenta todo. Y las otras documentaciones cuentan lo menos posible porque asumen que la gente lo sabe. Y si no lo sabe, como comparten todo el día en el proyecto, a la larga lo saben. Les muestro algunos ejemplos de SAD, ¿sí? Les voy a mostrar uno más teórico. Normalmente lo que es SAD está muy basado en templates.
así IEEE, ¿sí? Con 25.000 secciones o varias secciones, donde uno a veces no sabe exactamente qué poner en las secciones, pero está así como un documento bien templetizado, que uno lo puede, como todo template, lo puede recortar un poco, pero bueno, tiene que ser algo así estructural. El SAT normalmente tiene un documento que es el master, que tiene esta estructura, que voy a mostrar, y después tiene vistas, y en cada vista podés tener N vistas de distinto tipo o vistas de distinto nivel de detalle, o sea, porque te tenés que ir comiendo el sistema como en capas, o sea, cubriendo varios ángulos, como dijimos recién, runtime, módulos, pero a su vez variando el nivel de detalle, o sea, con más detalle, con menos, empezar por el overview y después ir metiéndote, o sea, hay que hacer todo ese trabajito. Entonces, hay un template para cada vista y podés tener N vistas, o sea, esto pueden ver como que este es el master que apunta a estos y bueno, este es un documento master y después tenés un documento específico por cada uno y el SAT es mergear todo eso, ¿sí? Y hay como un template, o sea, entonces hay un template para el master y un template para la vista. Y la vista normalmente da un dibujo y un catálogo, que es básicamente una tabla que explica cada cosa. Y bueno, hay que meter todo. Yo tenía este de acá, o sea, les voy a mostrar uno. Este es un poco más académico, si quieren. Después les muestro. No está tan lejos de lo que es uno de verdad, igual. Pero ese que está ahí es este que está acá. La otra es que casi no se usa Word ya para esto. Normalmente suele usar Wiki, salvo. Y después, bueno, cuando hay que entregar el Word o el PDF, le haces una impresión a esto. Yo lo estoy viendo más en Wikis, pero bueno, se puede hacer en Word, obviamente, o en SharePoint, o en Office 365, o en algo así compartido. La idea es que esté compartido, que sea fácil de editar. Las wikis son un poquito más flexibles, a veces, pero este sería el máster, ¿no? O sea, en el máster de este sistema, vos tenés cómo leer la documentación. O sea, la primera parte es como media incluso burocrática, o sea, cómo está organizado el documento, qué stakeholder podría leer cada vista, o sea, todo esto es como administrativo. Un overview del sistema que dice básicamente cuáles son los casos de uso o la funcionalidad básica, un diagrama de contexto, por ejemplo, los requerimientos de atributos. Esto uno diría, pero esto no va en el documento de requerimientos. Bueno, pero para no tener que ir a saltar al documento de requerimientos, las partes más importantes se suelen poner acá. Obviamente, normalmente este no tiene, pero suelen tener, dice, bueno, si querés ver toda la documentación de requerimientos, seguí este link y te lleva a todos los requerimientos. Pero esto es como que te ubica en contexto de los requerimientos. Y después suele tener las vistas en este template como los 3 tipos de vistas. Acá no sé si hay vistas de... las de comportamiento están acá. Y acá ven que se ve que es jerárquico. O sea, vos tenés lo que se llama la vista top level, que suele ser la primera, la que vos entrás por ahí. ¿Sí? Esta es una vista de módulos. Y te explica qué hace. Acá no está como tablita, pero qué hace cada cosa. Te suele mandar a otras vistas también, ¿sí? Y después vas descomponiendo. Decís, bueno, esta vista se rompe en estas 4, que probablemente sean por subsistema estas vistas. El nivel 1 suele ser por subsistema. Y si querés ir más en detalle, podés ir a... Sí, tienen 2 o 3 niveles así de doble clic para ir viendo como en más detalle. Y podrían llegar incluso hasta el API, cerca, o sea, tipo cerca del código, ¿sí? Se ven, ya llega casi hasta cosas del API, cómo se hace. Esto está hecho para todas las vistas, no todas con el mismo nivel de detalle, o sea, todas tienen un top level, o nivel 0 que se le dice, ¿sí? Por ejemplo este. Acá le falta, este no está, o sea, por ahí falta un poquito de documentación. Pero siempre lo que hacen estos dibujos es ponen el dibujo y después explican qué es cada caja del dibujo. Y después hay una de despliegue. Esta debiera ser la top 0, imagino. Sí. Y los diagramas de secuencia acá creo que están acá, en esta. No está todo chudú.
¿Dónde están? Esta tenía diagramas de secuencia. En algún lado. O no, capaz que no tiene. No me acuerdo, habría que verla bien. Pero sí, es algo bastante, aún para este sistema no es demasiado grande, es algo así que hay que invertirle su esfuerzo en documentarlo y en mantenerlo consistente, o sea, que no se te desbarajuste, no sé, como que lleva un tiempito armar esto. Les muestro uno así más de veras, o uno real, ¿sí? Es un poco viejo, sí, tiene un par de años, pero ahí lo estoy buscando. Pero se ven estos ads, sí, o sea, no es que... Solo que lleva un tiempo, ¿no? Hay que invertirle esfuerzo para hacerlo, ¿sí? Porque si no, se desgobierna muy fácil. La otra idea de esto es que tampoco conviene tener mucha gente laburando en esto, metiendo mano, porque también o sea, en teoría todo el mundo puede modificar, pero es más fácil que todos lean y unos pocos escriban, porque si no se hace así como una bolsa de gato, o sea, se pierde consistencia. Como todo lo que donde uno mete mucha mano. Normalmente suele haber pocos, 2, 3 owners de esto. Este es otro. Esto tiene otro template porque el cliente tenía ya su template propio y bueno, por un tema de compliance había que hacerlo con su template y no con el template. O sea que hubo que adaptarlo al template. Pero básicamente tiene la misma, una estructura parecida. O sea, tiene todo el propósito, o sea, toda la parte general, el alcance, los documentos, los stakeholders, los tipos de vista, o sea, toda esa parte inicial, los tipos de vistas, qué stakeholders hay para leerlo. Tiene los requerimientos críticos o los drivers, digamos, lo que se consideró los requerimientos más importantes para la arquitectura, que son, fíjense que acá están como atributos de calidad, pero acá están puestos como escenarios. Esto porque justo en este proyecto se hizo un levantamiento de escenarios y por eso ya que estaban se pusieron acá. O sea, esto es todo requerimiento. Esto sería como un diagrama de contexto. O sea, pero seguimos en el problema todavía. En algún momento empieza la solución. Acá empieza la solución. ¿Sí? Este es el diagrama del top level de la vista de módulos. Nivel 1. Estos están hechos con Enterprise Architect también, bastante hincha, porque como que en Enterprise Architect es un case. Vos tenés los diagramas y después los tenés que ir pasando acá y pegándolos y... Bueno, no es imposible, pero las principales decisiones de este diagrama, acá en la tabla, yo creo que incluso esta no sé si es la versión final, porque las decisiones, acá en Word, creo que en algún momento, este lo hice yo, las habíamos hipervinculado, tipo que esta D5, si vos la cliqueabas, te llevaba a dónde estás para que quede un poco más navegable. Pero este cliente necesitaba un Word, ¿sí? O un PDF, no quería una wiki. Por eso no hicimos wiki. Este es el top level de la parte dinámica. También con sus decisiones. Después hay algo de despliegue. El despliegue acá no era muy complicado, pero tenía 2 posibles despliegues. Y en algún momento empieza así el doble clic, que creo que es la estructura. A ver si viene acá. Esto, ¿sí? Como que cada vista de nivel 1 se rompen en un subsistema y después esto se rompe en más partes por eso. ¿Sí? Esto es lo que le decía, ¿cuánto detalle le das a esto? Eso depende del sistema y de lo que quieras contar. O sea, no está prefijado por qué hay que darle 3 niveles. Normalmente es más que un nivel, pero en algunos lados le podría dar 4 niveles. ¿Sí? Depende de lo que estés contando y qué tan crítico es que la gente entienda eso. Pero bueno, el nivel de detalle es un tema, cómo ir graduando el tema de detalle. Yo no podría abrir con la vista con todo el detalle porque no se entiende nada. Entonces hay que ir haciendo esa dosificación de vistas. Esto lleva a un modelo de datos también, que es otra cosa que en el otro template no está, que a veces se agrega también. O sea, que en una base de datos, bueno, un modelo de datos, no el modelo de datos físico, pero sí un modelo de datos lógico para tener una idea con qué tipos de datos vas a estar trabajando. A veces esto es un documento aparte. ¿Sí? Si vos tenés si tu diseño de base de datos hay un equipo que hace eso, capaz que esto en realidad te manda un documento aparte que tiene todo el diseño del esquema y el tema de los datos. Este sistema no tenía mucha cosa de datos. ¿Sí?
Bueno, y acá por eso los diagramas se van poniendo cada vez más detalladitos. Y fíjense, para cada diagrama, al menos en este template, es cada caja de acá tiene una descripción acá. Si la descripción es buena o es cualquier cosa, bueno, se lo dirá el que lo lee. Si esto, como cualquier template, si uno le va poniendo pavadas, se llena muy rápido. Si el tema es eso sirve, no, pero es como un template. El template no te dice qué poner. ¿Sí? Vos podés poner cosas interesantes o podés dar vueltas siempre sobre lo mismo. Y acá, para algunas cosas, había, o sea, bueno, más decisiones y algunos diagramas de secuencias, ¿sí? Para algunas cosas. No para todo, o sea, para escenarios que eran importantes o que eran relevantes para lo que estábamos mostrando. Y en algún momento al final creo que hay una tabla de trazabilidad, en parte también porque este cliente quería una tabla de trazabilidad. O la pidió o estaba en el contrato, no me acuerdo. Pero ven que cuando empezás a contar todo, en un ratito se te hacen 60 páginas. Este no es muy grande, ¿sí? Yo he hecho de 120 también. 3 meses para hacer esto, básicamente, sí. No full time, con idas y vueltas, revisiones, pero digo, estos documentos llevan su tiempo hacerlos. Y es lo que le decía, ¿cuánto tiempo vive este documento? Y si el sistema se evoluciona mucho y hay que hacer otro entregable, hay que revisar, a veces decir, no, solo revisar esta parte, pero digo, son documentos así bastante, lleva mucho hacerlo y se ponen viejos muy rápido. No digo que no haya que hacerlo, ¿sí? Si te lo pagan, lo haces como todo, pero bueno, si la hora está paga es una hora así de laburo, pero digo que tiene acá había un stakeholder externo que lo quería consumir y bueno, se lo pasaban a otro cliente, pero bueno, se hace pesado. Ah, la trazabilidad no está. Ah, no les di la versión. Bueno, esto tenía una matriz de trazabilidad acá, entonces no agarré la versión final. Ya me parecía porque no estaba. Ah, no. Esto me pasa. Esa no era la final. Esa era la 05. Esta es la 1. La 1 tiene un par de páginas más. Sí, ven que acá esta me acordaba, sí, que había hecho con Gore así todos los índices para hipervincular y navegar un poco mejor. Pero al final tenía una matriz de trazabilidad que muestra eso, cada escenario importante, en qué vista lo puedo ver. De nuevo, hay formas de automatizar esto un poco, pero porque algunos tools te dan forma de hacer esto, pero a veces a la larga lo tenés que chequear a mano. ¿Sí? Es agarrar la planilla Excel, pasarla y que te quede bien, digo. No todo se puede automatizar, no es que uno toca un botón y sale toda esta documentación. ¿Sí? Hay que estarle encima. Por ahí en una wiki, al menos la wiki es más dinámica, o sea, no es como el Word que se rompe todo y que tenés que ver cuál es la versión. O sea, por ahí en una wiki, bueno, la podés manejar un poco mejor. Pero la wiki es interna, ¿sí? Normalmente no se puede sacar fuera de la organización. Bueno, ese sería un SAD, ¿sí? Yo me imaginaría. Tengo que tener algún otro ejemplo por ahí. No es algo para hacer todos los días, ¿sí? Che, el próximo proyecto que lo haga otro, esto sí, porque no es el mejor rol. O sea, es mejor rol tomar decisiones y hacer arquitectura que hacer esto, ¿sí? Cuando es SAD realmente. Hay como dos formas de documentar acá, ¿sí? Una que se llama así overlay. Overlay es como vos tenés dos estilos en el mismo nivel de detalle, o sea, vos te parás en un nivel de detalle y tenés como un estilo acá mezclado con otro estilo acá. O sea, acá tenés un estilo acá y otro estilo acá. Esto a veces pasa porque no es jerárquico, ¿sí? O sea, están los dos puestos a la par y vos tenés que mostrar, decir, bueno, acá usamos cliente-servidor y acá usamos eventos y están como al mismo nivel. El otro estilo es el jerárquico, que es ese que les mostraba recién, donde vos haces una vista del nivel 0 o nivel 1 y después, si le das ahí, tenés una vista de más detalle, pero que solo hace foco en ese subsistema, ¿sí? Entonces, pero no siempre te queda así tan limpito, ¿sí? A veces se puede, a veces no. Para la materia la idea es que no hagan un SAD, sí, pero sepan que si necesitan hacer o hay que hacer, se hace. ¿Sí? La idea es que usen alguna técnica un poco más liviana, pero se podría hacer un SAD, ¿sí? Solo que existe. Y no es un tema ágil o anti-ágil, hay clientes que lo piden, porque bueno, contractualmente a ellos también se lo van a pedir, y bueno, es parte del
del laburo que hay que hacer. Obviamente el SAD es como la foto, ¿sí? Como el entregable que refleja todo lo que hay en el sistema, se diseñó. Es más que lo que o sea, no es minimalista. Bien. Veamos entonces el haiku, ¿sí? Y ahí hacemos algún break probablemente. El haiku es más cortito. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? No sé, para los que quieren ver un SAD, ¿sí? Si les dieron muchas ganas de hacer un SAD. O probablemente han estado también en contextos donde alguien les pidió un documento de arquitectura. O no sé, donde te dicen, no importa si te gusta o no, hay que hacerlo, ¿sí? Es parte del entregable. Suficiente, sí. Bueno. La próxima vez que tenga que hacer otro, te llamo, Pablo. Sí. ¿Cómo se arma uno? ¿Qué sé yo? Depende también mucho de la organización, quiénes lo van a leer. A veces cuando uno se pone a hacer esto, si es contractual, como decía, es algo que te pagan y lo haces. Si es dentro de la organización, la pregunta es, ¿realmente van a leer esto? O sea, si nos tomamos todo este laburo, ¿alguien lo va a leer? ¿Qué es lo que uno hace cuando hace documentación? Che, ¿quién va a leer esto? Porque después, internamente, si no se va a leer, por ahí usar una documentación un poco más liviana. Cuando es contractual, bueno, si lo van a leer o no, mientras lo paguen, después lo tirarán en un escritorio, ¿sí? En un drive ahí, quedará ahí. El haiku, ¿qué es lo que hace? Es dice, bueno, en vez de documentar así, esa forma, documentemos como páginas, ¿sí? Un haiku es una documentación, le llaman en una página. O sea, en una página me tenés que contar un problema y la solución de eso, ¿sí? Obviamente esto no se aplica a toda la arquitectura, es como que vos tenés que tomar una porción o un problemita, como si fuera esto que mostró Alejandro. Mis mejoras para la arquitectura 3 serían estas, y eso sí, vos lo metés como en una página. Y contás ahí la solución. Una página es nocional, no es que tiene que ser exactamente una página, pero bueno, si tiene 5 ya no es un haiku. La idea es, mirá, lo tenés que tratar de mantener en una página, ¿sí? Cuando uno le dicen contarlo en una página, o en una página y media, o en 2 páginas, ahí decís qué es lo mínimo que contaría, ¿sí? Lo mínimo podría ser esto, ¿sí? Una pequeña descripción de lo que se está resolviendo, los atributos de calidad que estás resolviendo, si usaste patrones, las principales decisiones, y a veces, o sea, este sería uno de verdad, a veces un dibujito, pero ahí no puedes hacer todas las vistas que yo le mostré. Sí, bueno, elegí una vista y hace esa, la más representativa, la más clara, la que vos creas que... O sea, la idea acá no es hacer varias vistas, elegí una y mostrar en una, ¿sí? A veces no tienen vista, pero si vas a elegir una, porque si no ya se te salió de una página, ¿sí? Acá sería la página sería esto de acá con esto de acá, ¿sí? Esto sería una página. Es como uno documenta en fichas, o si ustedes lo vieron en wikis, es una página por cada decisión y después hay una página que tiene todas las decisiones. Y la idea es que esa página no sea muy larga para abajo. Hagan el ejercicio. Cuando te dicen en una página, pero contando lo importante, bueno, hay que empezar a resumir. Cosas que suelen resumirse acá es mucha jerga, por ejemplo, fíjense que esto da una idea de las prioridades, pero no explica bien si es un escenario, o sea, esto es más importante que esto, más importante que esto, punto. ¿Sí? Se supone que todos sabemos qué es cada cosa y sabemos por qué esto es más importante que esto y más importante que esto. ¿Sí? Si no, pues ahí le sacamos grasa a la documentación. Patrones, este y este, decisiones, esto, por ahí alguna explicación y a la miércoles. ¿Sí? O sea, esto tiene mucho contexto asumido que no se cuenta, si no, no hay forma de... A veces, si se evaluaron alternativas, se puede decir, se evaluó esta, tipo una tabla de pros y contras, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Se puede poner una sección que se llame issues, que marca ahí en bullets, o sea, mucho buleteado de cosas que no están resueltas, o hay que probar esto con la tecnología tal, se pone, o sea, pero es bien como una ficha, ¿sí? Obviamente que si vos querés reconstruir, algo te dice, o sea, te muestra un dibujo, si vos querés construir o entender, algo te dice, pero es algo bastante así acotado. ¿Cómo hago una arquitectura con esto? Y bueno, tenés varios haikus, o sea, capaz que tenés 20 haikus o 15 haikus, y esa es la arquitectura, está como fragmentada en esos haikus. Esto normal, se puede hacer con Word,
normalmente suele ser algo como que tenés una página que tiene todas y se van colgando todas ahí. Se pueden agrupar por temática, tipo estas las de front, estas las de back, estas las de este sistema, o sea, le podés dar alguna estructuración. Son todas fichas y las fichas tienen solapamiento, o sea, no hay garantía. Si vos agarrás 2 fichas, puede que haya algo que está acá que también está acá, ¿sí? O sea, porque como esto lo va haciendo la gente en forma distribuida, pueden tener solapamiento, o sea, no está garantizado que ni que hay consistencia perfecta ni que no hay redundancia, así que algo que contás acá lo volvieron a contar acá. Por eso es ese tipo de documentación. Mayormente es para consumo interno o para consumo externo, pero avisándole el tipo de documentación que es. O sea, si tenés un proveedor o dice, quiero ver la documentación, bueno, te pasamos esto, pero con esta letra chica, ¿sí? No es un documento, tampoco es cosas random, ¿sí? Está como más fragmentada, como si fueran patterns, ¿sí? Esto lo pueden ver como vos le contás cada cosa como una cosa. Si a mí me piden después hacer un SAD con esto, ¿qué hago? O sea, yo tengo todo como haiku, si alguien me dice, necesito un SAD de esto. Sí, o sea, eso es lo que dice Ricardo. O sea, tocaría escanear los haikus y tratar de pegarlos, agarrar los diagramas y ver si me hace falta un diagrama de top level, porque normalmente los haikus no tienen diagramas de top level, entran como en diagramas un poco más abajo. Entonces, bueno, le pones un diagrama grande arriba, juntás, empezás a pegotear todos estos haikus, ¿sí? Como si fueran, sí, los pones todos así, otro acá, y más o menos le da forma de SAT, ¿sí? Si hay que hacer un entregable. O sea, no es que perdés la capacidad de generar un entregable, solo que el día que te lo piden tenés que unir las partes de este rompecabezas de alguna manera. Si uno lo piensa como equipos ágiles o como... Esto también se usa para resolver problemas más chicos, donde vos tenés la arquitectura de base ya está definida, la de referencia, y tu día a día es resolver problemas más chicos. O sea, hay que resolver esto así, esto así. Entonces, en realidad, en cada ficha vas resolviendo ese problema. Y hay varias decisiones. En un haiku normalmente hay varias decisiones. O sea, se toman varias decisiones por haiku. O por este tipo de cosas. Fíjese que esto es otra onda. ¿Sí? Cuando yo hablo de documentación tribal o documentación comunal, es esto. ¿Sí? Normalmente es para que el conocimiento no se pierda, para que los equipos, si tienen alguna duda, puedan leer quién lo hizo. Se les suele poner a veces quién hizo la documentación, o sea, como un punto de contacto a cada cosa, tipo, si tenés dudas sobre esto, escribile a fulano, y esto a wikis normalmente, ¿sí? O a Markdown, hoy en GitHub, ¿sí? O sea, bueno, el archivito cada uno, esto es un Markdown, y ahí pongo en el Markdown la documentación. Alguna vez lo hemos hecho con Word esto también. Se te hace un poco el lío, pero bueno, es con tipo SharePoint y vas colgando Words que tienen cada una de estas fichas. Bien. Preguntas, consultas hasta acá. Después de ver el otro, probablemente este no se dice, no, este no está tan malo. Sí. Depende de lo que quieras. Sí. Comentarios, preguntas. Yo tenía que haber arrancado esto diciendo cómo han documentado arquitecturas cuando han tenido que documentar arquitecturas. Si alguno ha tenido la suerte o la desgracia. El foco de esto es más sobre problemas concretos, y es así como para la diaria, si lo quieren ver así. Bien, bueno, con Markdown, sí, básicamente. Hoy se usa mucho Markdown y se usa mucho incluso